Hola y bienvenida, soy Esther Martínez, instructora de costura y patronaje, y hoy te voy a enseñar a coser el top peito, un top perfecto para esta temporada de primavera y verano. El top peito combina un escote halter con drapeado y se anuda a la espalda mediante una lazada, quedando la espalda descubierta. Vamos a comenzar porque es un top que estoy segura vas a querer incluir en la maleta de tu siguiente viaje o llevarlo en tu próxima cita. Todos los detalles sobre tallaje, materiales, corte y demás especificaciones las vas a encontrar en el PDF de instrucciones junto con los diferentes tamaños de impresión del patrón A0, A3, A4 y carta Estados Unidos. Puedes encontrar el enlace para comprar este patrón en la descripción de este vídeo. Y ahora vamos a pasar un buen rato juntas. ¡Vamos a coser! Antes de empezar a coser nuestro top, vamos a colocar una cinta de fiselina, o también conocida por el nombre de ligueta, en la sisa. Vamos a colocarla en la sisa, tanto de la vista como del top. La ligueta se coloca donde va a ir la costura, es decir, esta ligueta tiene una cadeneta en el centro. Es ahí donde tiene que caer nuestra puntada al coser con la máquina. Al tener 1 centímetro de anchura, he de colocarla a medio centímetro del margen, porque en la sisa el top tiene 1 centímetro de costura incluido. Es por eso que es fundamental ayudarnos de alguna herramienta como esta o con nuestro metro y irla colocando a pequeños golpecitos, nunca estirando porque la tela se aviesará, y lo que queremos conseguir con la ligueta es que no se aviese y la costura quede exactamente tal y como la hemos cortado. Lo que queremos conseguir con esta ligueta es estabilizar el tejido y evitar que se aviese. Es un tejido ahora mismo muy inestable porque hemos cortado la pieza al bies y esto es una curva, entonces para evitar que se nos deforme vamos a colocar una ligueta. Vamos a colocarla, como os he comentado, a medio centímetro del margen, aunque esto dependerá del grosor de vuestra ligueta. Siempre teniendo en cuenta que la sisa de nuestro patrón tiene 1 centímetro de costura incluido en el patrón, y es por eso que la cadeneta ha de quedarnos justo donde vamos a colocar la puntada con la máquina de coser. La colocamos dando pequeños toquecitos con la plancha. Vamos a empezar cosiendo la lazada de nuestro top. Para ello yo ya tengo ambos tejidos enfrentados. Como veis, aquí tengo el lado brillante de nuestro tejido y vamos a coser a 1 centímetro del margen alrededor de la lazada, dejando un hueco de 4 centímetros aproximadamente en uno de los lados rectos. Repetiremos el mismo proceso en ambos lazos. Este patrón tiene 1 centímetro de costura incluido. Una vez cosido, vamos a recortar el margen de costura para que no abulte y también salgan mejor las esquinas. Una vez recortado el margen de costura, vamos a darle la vuelta a la lazada por la abertura que habíamos dejado.
Para darle la vuelta al tramo final de la lazada, quizás necesitemos ayuda. Para esto podemos coger un alfiler, pero hay que hacerlo con sumo cuidado porque podemos sacar alguna hebra del tejido. Una vez dada la vuelta a la lazada se quedará tal que así. Parece un churro. Entonces, para sacar bien las costuras y que nos quede bonita, vamos a pasar un hilván alrededor de toda la lazada para pasar la plancha. De esta forma nos quedará preciosa. Entonces, con un hilo, yo la tengo enhebrada con un hilo de algodón especial para hilvanar, vamos a ir haciendo puntadas largas a la vez que sacamos las costuras. Este hilván nos va a servir para planchar la lazada. Como veis, ya se ve muchísimo más plano nuestra lazada. Ahora sí, queda perfecta. Vamos a pasar la plancha para que mantenga la forma, aunque el hilván no lo quitaremos hasta terminado el top. Para no planchar encima del tejido, voy a poner un tejido de algodón encima. Para terminar con nuestra lazada vamos a coser la abertura. Como tenemos hecho el hilván, ahora la veremos cerrada. Pero estos centímetros hay que coserlos. Vamos a hacerlo con una puntada invisible. He enhebrado la aguja con un hilo doble. La primera puntada la meteremos por debajo para que el nudo quede debajo de las puntadas y entonces ya empezaremos a hacer nuestra puntada invisible con normalidad. Cogeremos un trocito de tejido de un lado, con cuidado de que no se vea por el exterior, y un trocito del otro. Vamos a empezar con la confección del delantero de nuestro top y vais a ver que es muy sencillo. Simplemente hay que tratar con mucha delicadeza nuestro tejido, ya que lo tenemos cortado al bies y ahora mismo es un tejido muy inestable, que puede abiesarse, es decir, estirarse a la mínima. La confección del top es muy sencilla. Como veis, esta parte corresponde a la vista. Vamos a enfrentar, teniendo como referencia esta marca, que también tiene un piquete. Vamos a doblar por ella y vamos a hacer que se enfrente. Como ves, aquí tengo el tejido satinado. Justo por la mitad donde hemos doblado vamos a insertar nuestra lazada. La colocaremos, hacemos que el centro quede bien marcado, así, y sujetamos con un alfiler. Con la otra lazada haremos lo mismo. La enfrentaremos teniendo como referencia el piquete, la mitad, y lo sujetamos con un alfiler. Una vez sujetadas ambas lazadas, quiero que veas cómo quedan por dentro. ¿Ves? Aquí las tengo enfrentadas y las voy a sujetar con la siguiente costura. Vamos a enfrentar la ligueta de la vista y de nuestro exterior. Vamos a ayudarnos con unos alfileres y vamos a intentar que esta cadeneta nos coincida. Tenemos unos piquetes a lo largo de la sisa que nos van a ayudar a enfrentar la sisa. Hacemos que coincidan. Localizados los piquetes, ponemos alfileres a lo largo de toda la sisa.
vamos a coser a 1 centímetro del margen. Esta costura nos debe coincidir con la cadeneta de la ligueta. Una vez cosidas las sisas y antes de mover el tejido de nuestra máquina, vamos a hacer una puntada para estabilizar el tejido y evitar que se aviese al seguir trabajando con nuestro top. Vamos a hacer una puntada al ancho de nuestra pata de prensatelas, tanto en el bajo de la vista como en el bajo del cuerpo delantero. Nos aseguraremos de no estirar el tejido, solo lo moverán los dientes de la máquina. Ahora vamos a hacer un pespunte de carga en la zona de la sisa. Para hacer este pespunte de carga vamos a llevar las costuras que acabamos de hacer en nuestra sisa hacia la vista. Y vamos a realizar un pespunte justo al ras. Para ayudarnos a que estas costuras queden hacia el lado apropiado, vamos a sujetarlo con unos alfileres. Con las yemas de los dedos vamos palpando que la costura por debajo de la vista quede hacia el lado donde queremos. En esta costura de carga no nos va a ser posible llegar hasta el tirante. Acabaremos la costura unos centímetros antes. Como veis, siempre trabajo el tejido en plano, no dejo que esté colgando de la mesa para que no ceda. Coseremos justo al canto y lo haremos en ambos lados. Así es como se vería el pespunte de carga por la vista. Y así por dentro. Vamos a hacer unos cortes en la costura para evitar que tire y haga estas aguas. De esta forma la costura se adaptará mejor a la curvatura. En el otro lado hacemos lo mismo. Con la plancha final aplanaremos esta costura y ahora vamos a pasar a confeccionar la espalda. Vamos a enfrentar el derecho de la vista con el derecho del tejido de la espalda y para ello vamos a hacer que coincidan los extremos de los patrones. Al estar costada la vista al recto hilo va a evitar que se aviese nuestra pieza de la espalda y va a añadirle estabilidad al tejido. Una vez tenemos colocada nuestra vista, pasaremos a coser a 1 centímetro del margen. También haremos un pespunte para estabilizar el tejido en el bajo de la vista y en el bajo de nuestra espalda. También he aprovechado para hacer un pespunte de carga en la vista de la misma forma que había hecho en la vista del delantero. Vamos ahora a hacer la costura francesa de los costados de nuestro top. Para ello tengo enfrentado revés con revés y vamos a empezar haciendo coincidir unas marcas. Primero encontramos la marca del dobladillo de 2 centímetros.
Un poquito más arriba el piquete de cintura. Arriba vamos a abrir las vistas tanto de delantero como de espalda. Vamos a hacer coincidir la costura y por último el final de la vista. Una vez localizadas esas 4 marcas, pasamos a poner alfileres a lo largo de todo el costado. Es posible que durante todo el proceso los costados se hayan aviesado y alguno sea unos milímetros mayor que otro. Entonces esa parte hemos de embeberla en la costura. Esto es muy normal porque el tejido, al estar cortado al bies, es muy inestable. Y aunque lo hayamos tratado con sumo cuidado, puede pasarnos. Una vez colocados los alfileres a lo largo de todo el costado, pasaremos a coser a máquina. El patrón incluye 1,5 centímetros para hacer la costura francesa. Podemos hacer este primer paso haciendo un pespunte al ancho de nuestro prensatelas. Una vez cosido el primer paso de la francesa, vamos a recortar el margen de costura y lo vamos a dejar alrededor de 2-3 milímetros. Tiene que quedar un margen de costura pequeñito porque no puede abultar. Ahora vamos a hacer el segundo paso de la francesa. Ya tenemos recortado el margen de costura, por lo que tenemos que hacer como un sándwich. La envolvemos y es aquí, por el revés, por donde vamos a hacer la segunda costura. Con las yemas de los dedos vamos a sacar el pespunte que acabamos de hacer para que quede bien centrado, como podéis ver. Y lo vamos a sujetar con unos alfileres. Una vez cogida y sacada la costura, pasaremos un pespunte para completar el segundo paso de nuestra francesa. Vamos a hacer el dobladillo de nuestro top. Para ello, lo primero que he hecho ha sido quitar los hilvanes de las lazadas. Y eso se debe a que voy a reutilizar el hilo de hilvanar para hacer el dobladillo. A mí me gusta hilvanar los dobladillos para que queden totalmente uniformes y de la misma medida. Lo primero que voy a hacer es quitar el hilo que he hecho en el bajo del top. Y eso se debe a que este hilo queda tirante. Y eso no es lo que buscamos cuando llevamos el top. Queremos que se nos amolde la figura y de esta forma, con este hilo, queda tirante. Entonces, con mucho cuidado para no deformar el tejido, lo voy a quitar. Su cometido ya lo ha cumplido, que era que no se deformase el tejido mientras estábamos manipulándolo para confeccionar el top. Y ahora, como ya estamos en los últimos pasos, lo podemos retirar. Entonces, con mucho cuidado, lo vamos a quitar. Como no había hecho costura de remate, tanto al principio o al final, va a ser fácil. Las hebras largas que nos han quedado de descoser este pespunte las guardamos para después sujetar las vistas a los costados. El patrón incluye un margen de costura para el dobladillo de 2 centímetros, para hacer un dobladillo de 1 más 1. Llevaremos la costura francesa hacia la espalda.
Podemos sujetar primero con alfileres y después hilvanarlo. Recuerda no estirar del dobladillo para que no se aviese el tejido. Lo hacemos con muchísimo cuidado. Ahora vamos a rematar con un dobladillo el bajo de nuestra vista. Va a ser un dobladillo muy finito, de 0,5 más 0,5 centímetros. En el dobladillo del bajo hemos quitado el pespunte que habíamos hecho anteriormente para estabilizar la costura. Pero aquí no nos interesa quitarlo. ¿Por qué? En el dobladillo del bajo queremos que el bies del tejido se amolde a nuestra figura y haga que el tejido nos marque la silueta. Este pespunte lo que hubiese hecho en nuestro bajo hubiese frenado ese amoldamiento. Sin embargo, en la vista nos interesa que se quede, porque no queremos que se haga más grande, porque si no, la vista debajo de nuestro tejido nos va a crear unas aguas y unas formas que no queremos que estén. Queremos que esté lo más fiel posible al patrón, dentro de que está al bies. Entonces, aquí, este pespunte no lo vamos a quitar. Vamos a hacer el dobladillo con él. Y nos va a ser de guía para hacerlo. Como lo hemos hecho ancho de pata, podemos guiarnos con él. Una vez hecho el dobladillo de la vista, vamos a unir las vistas a la costura de costado. Para ello vamos a llevar las costuras hacia la espalda, doblaremos por la costura que nos va a resultar muy sencillo gracias a la costura de carga, lo pondremos en plano y nos lo podemos sujetar con un alfiler. Una vez sujeto, con un hilo del mismo color, hacemos unas pequeñas puntadas que las unan. Una vez unidas las vistas a la costura de costado, ya estaría acabado nuestro top peito. Deseo de corazón que te haya gustado y hayas disfrutado coser conmigo. Me encantaría ver el resultado de tu top peito. Nos vemos en el siguiente patrón Looks and DIY.